Buena gente, ¿cómo va? En este video vamos a ver qué son los gráficos ternarios, cómo ustedes los pueden hacer desde Python de manera muy sencilla y orientados al análisis de datos en el fútbol. Obviamente usando datos de la librería de Lanús Stats y de Football Reference. Les voy a mostrar cómo se pueden scrapear las informaciones de todas las 5 grandes ligas de Europa de manera muy sencilla, y lo vamos a usar en el gráfico que están viendo en pantalla, que este es un ejemplo de Ben Griffiths y de su repositorio, que obviamente lo voy a dejar en la descripción, que usa una librería que se llama Ternary. O sea, para poder hacer los gráficos ternarios en Python, yo encontré con que está la librería de Ternary, o también se pueden hacer con Plotly, que acá está la documentación y terminan siendo el mismo resultado. Ternary me parece un poquito más variable y con un poquito más de herramientas para graficar, así que voy a ir por ahí. Voy a dejar el código de Ben también en la descripción, y también voy a dejar lo que es el repositorio de Ternary, Python Ternary, que en sí tiene la distinción de cómo ustedes lo tienen que instalar, que se instala de manera muy sencilla. Es un pip install Python Ternary y después se importa como Ternary a secas. Con eso ya van a poder hacer los gráficos ternarios, que necesitan una librería extra porque Matplotlib no lo permite. O sea, no permite hacer un gráfico que tenga 3 ejes, que es lo que vamos a usar con los gráficos ternarios, que para los que no lo conocen son gráficos que vienen en una terna. Entonces cada uno de los ejes, o sea, es un triángulo que tiene 3 ejes, y cada una de las observaciones va a tener un valor en 3 ejes distintos, entonces que lo termina categorizando acá. Así que está muy bueno, tienen sus implicancias piolas para ver con un grado de detalle más a las observaciones de los jugadores. Así que está bueno. Vamos a ver cómo se hacen después de manera muy sencilla y cómo pueden ir manejando un toquecito la información para poder utilizar la librería de Ternary, que tiene una pequeña cosita de cómo tiene que venir la data para usarla, pero solo eso. Así que, como les dije, vamos a usar lo que es las estadísticas de las grandes 5 ligas europeas, que está buenísimo en Football Reference, que te lo dan como una liga en particular. Entonces vos tenés los datos de todas las 5 grandes ligas ya de por sí, toda en la misma tabla. Está muy bueno. Entonces las estadísticas de los jugadores, se pueden sacar todo lo que hay de los arqueros y de los jugadores en sí, para poder ver cuáles son las informaciones de todas las 5 grandes ligas juntas y hacer buenos análisis comparando ligas, porque en sí tienen sus diferencias las ligas, y a veces hacer análisis sobre ligas distintas es muy complicado por el tema de cómo una liga puede ser distinta a la otra. Bueno, algunas se puede permitir más, tipo ciertas acciones, pero a veces está bueno hacer análisis, y acá vemos de que tenemos todos los valores, 2800 jugadores, en el cual vamos a poder sacar los datos y utilizarlos. ¿Cómo? Ahora les muestro en Python. Entonces lo que vamos a usar es la librería de Lanús Stats, que ya la conocen, hice varios videos sobre el tema, y vamos a usar el módulo de Football Reference. Entonces ustedes podrían importar módulo de Football Reference de esta manera, y después pueden utilizar, si usan ls, pueden ver lo que son Get Available Leagues para Football Reference, y acá les va a dar una lista con las posibles ligas para scrapear. Y vamos a ver que hay una que es la Big Five European Leagues. Entonces eso dice de que está lista para poder scrapear. Si yo pongo Football Reference y pongo Get All Player Team Season Stat, que vamos a hacer es pasarle la liga y pasarle lo que es la temporada, ¿no? Que se pasa así, y yo ya podría correr esto y guardarlo. O sea, tarda varios minutos en cargar, así que yo la hice más fácil, ya lo corrí, y lo que te devuelve esto es una tupla de valores en las cuales el primer índice contiene el data frame de todos los jugadores y el segundo de los arqueros, porque van por separado. Football Reference los separa a los arqueros de los jugadores porque hay estadísticas que son específicas de arqueros. Entonces un jugador de campo no tiene sentido que esté ahí, para que lo sepan eso. Entonces yo eso me lo guardé en un CSV, y el CSV vemos cómo tiene 200, casi 240 columnas, y si vemos el shape va a tener como casi 3000 filas en sí, ¿no? Entonces es un data frame bastante grande, en el cual nosotros vamos a tener columnas de todo tipo, de todas las páginas. Acá lo que hace la librería es ponerte el nombre de la página primero, para que vos puedas tener una referencia mejor ante cada columna, porque hay nombres de columna que se repiten. Entonces, nosotros con esto ya lo que vamos a poder hacer es buscar cuáles son las 3 estadísticas que queremos. Por ejemplo, si yo quisiera ver laterales en sí y ver cuáles son laterales más ofensivos, yo podría buscar entre las columnas del data frame cuáles son las estadísticas que a mí me interesarían. Yo ya sé que hay un par que es la que son de progresiones, que una es la de pase, la de carries, y después la de shot creating action, sería en este caso. Entonces nosotros estas van a ser las estadísticas que vamos a ver, y después ahí lo que podemos hacer es tirar. Entonces yo, para manejar un poquito mejor el data frame, puedo ver cuáles son los 90s, que son tipo cuántos minutos
se juegan, es una métrica piola para eso, en la cual voy a tener la descripción y veo de que el percentil 25 es 3 y la mediana es 12. Entonces yo voy a poder filtrar el data frame para que no haya muchos jugadores que no hayan jugado mucho y no menos jugados. O sea, acá la media es 13 y el desvío es 10. Entonces yo voy a agarrar un valor como en 10 90s para filtrar todo este data frame. Como yo también había dicho de que quería filtrar lo que eran los laterales, en este caso, en este ejemplo, hago, bueno, en 10 y después también hago, está la columna de posición en la cual yo le puedo decir que sea igual a df o mejor, porque hay algunos casos en los que en las cuales Football Reference tiene df, algo en alguna otra posición. Entonces, para encontrar todos aquellos que tienen la posición de defensor, en este caso puedo poner la función de string y si contiene el string df, que esto me trae todos aquellos en los que el string df exista. Entonces, si yo corro esto, me va a devolver un data frame mucho más reducido, lo cual solo tenga tipo posiciones que sean df, ¿no? Entonces, ya con esto yo voy a poder tener el data frame filtrado y lo que yo podría hacer, bueno, acá una cosa que tengo que hacer es resetearle el index, que es algo que normalmente trae problemas si no se resetea, y ahí sí vamos a tener el data frame ya filtrado, ¿no? Y con muchas menos filas y con mucho menos ruido. Lo próximo que vamos a hacer es generar una lista de jugadores y una lista de equipos para así después vamos a poder iterar por todo el data frame y sacar los valores. En este caso vamos a hacer los percentiles, que es lo mismo que hace Ben en su gráfico, pero también se puede hacer con cualquier estadística a secas, ¿no? Lo que tiene bueno de pasar todo a percentiles es que los ejes de los valores de los tres ejes van a ser de 0 a 100 y genera una escala mucho mejor, ¿no? Entonces es más fácil de plotear. Entonces voy a tener la lista de jugadores y también voy a tener la lista de equipos para así poder ir filtrando. Y desde ahí se puede plantear este loop que va sobre todo el rango del data frame, en los cuales lo primero, agarro un player name y un team, hago un data frame de player y voy y filtro por todo eso, ¿no? Y me quedo con el jugador. ¿Para qué? Para quedarme con los valores de las tres estadísticas que yo había definido arriba. Entonces voy a tener un x1, x2, x3 que va a ser el valor de la estadística propia, ¿no? Y después con la función de percentile of score voy a obtener el percentil, o sea, se le pasan dos parámetros a esa función. Todo el tamaño de la muestra, que sería el data frame, o sea, la columna de ese data frame, que tengo todos los valores, y el valor en particular de ese jugador. Entonces, va a agarrar toda la muestra, va a ver el valor del jugador y va a calcular el percentil en el cual está, ¿no? Entonces, eso es lo que hace esta función y entonces me voy a quedar con las variables percentil 1, 2 y 3. Y después, para pasarlo a un valor en el cual se pueda plotear, lo que tengo que hacer es calcular el porcentaje de ese percentil en los valores de los percentiles en total. Esto es para que funcione bien el ternary plot. O sea, no es que se pone 0 a 100 y se pone tipo el valor específico en el eje, sino de que se tiene que calcular la ponderación de los tres valores, que es lo que se ve acá. Tengo el percentil 1 y lo divido por la suma de los tres valores y lo multiplico por 100. O sea, calculo el porcentaje, cuánto vale. O sea, no es que vale el valor exacto del percentil o de la estadística que yo estoy tratando de ver, sino de que se tiene que calcular una ponderación, o sea, el porcentaje de cuánto es ese valor sobre el total de la muestra y de mis valores. Entonces, esto es algo que tienen que hacer si tienen que hacer los ternary plots, o sea, calcular. Estos van a ser los percentiles que terminarían siendo, o sea, las tres coordenadas que necesitaría para graficar un ternary plot, pero para pasarlo a Python lo tengo que ponderar así, de esta manera, o sea, calcular el porcentaje de esos tres sobre ellos mismos y entonces en eso me va a quedar acá, vemos que yo había definido una lista vacía de points. Para cada uno de los jugadores yo voy a generar lo que se llama una tupla. Una tupla es un tipo de estructura de datos que está definido acá por los paréntesis, en los cuales son similares a las listas en las que tienen, o sea, son una secuencia, entonces tenés elementos ordenados, indexados, entonces vos podés acceder a una tupla como si fuese una lista tupla, el corchete 0, vos vas a poder acceder a eso, entonces tiene, esto sería el índice 0, esto el índice 1 y el índice 2. Las tuplas se usan bastante porque tienen particularidades distintas a las de las listas, como por ejemplo que son inmutables, ¿no? O sea, no puedo modificar una tupla cuando ya está creada. Además permiten distintos tipos de datos, en este caso vamos a usar todos números, pero esas
Son las particularidades de la tupla y se definen con paréntesis en vez de con los corchetes rectos como se definen las listas. Entonces, lo que necesita la librería de ternary es una lista de tuplas, ¿no? Entonces, por eso yo genero la lista de points, que la genero vacía, y con la función de append le voy para cada uno de los jugadores adentro del loop, voy generando una tupla con los valores de percentiles ponderados y que sea la primera en el eje X1, que va a ser la de la stat 1 y así sucesivamente. Entonces, para cada uno de los jugadores voy a tener una tupla de 3 valores en la cual esa va a determinar la posición en el gráfico ternario, ¿no? Y acá lo que estoy generando, que genera Ben también, es una variable de columna que es la suma de todos los percentiles que está acá, o sea, los valores de 0 a 100, en la cual, o sea, voy a poder usarlo para hacer un CMAP, ¿no? Entonces, o sea, mientras más altos sean los valores, mejor van a ser. Porque si la suma de estos tres me diera 300, es de que el jugador ese en cada uno de los valores dio 100. Cada uno de los percentiles dio 100. Así que eso está bueno de ver. Bien, con eso ya definido, vamos a tener cómo se define una figura ternaria, en la cual tenemos acá que es, en vez de hacer fig adds y plt.subplots, que es una de las maneras en las que hacemos siempre en este canal, define una figura y una axis ternaria, una TATS sería, que con ternario.f, en este caso pongo la escala en 100 para que el gráfico quede bien. Y después seteo inches para que sea un poco más grande, un boundary y unos grid lines, que si yo corro esto me va a devolver este tipo de visualización en la cual tengo los gráficos ternarios. O sea, acá los ejes de Matplotlib nos sirven de mucho porque no son los ejes reales, pero en sí ternary genera visualizaciones sobre una figura de Matplotlib. Entonces, eso es algo que yo creo que he dicho varias veces. Todas las librerías de visualización están creadas o montadas encima de Matplotlib. Siempre, todas. Entonces con eso yo lo que podría hacer es generar graficar sobre la axis ternaria un scatter en la cual el valor el valor de los valores es points, que es la lista de tuplas. Entonces lo que va a hacer esto es a cada una de las tuplas le va a asignar un valor en el gráfico ternario, ¿no? Le voy a poner un color de eje, varias cosas, consideraciones, y acá en C le voy a poner la lista de colores y un CMAP en particular para que los colores tengan un degradé, ¿no? Si lo graficamos vamos a ver que queda algo por el estilo, ¿no? En la cual vemos cómo los valores van para cada uno de los ejes o no, y queda algo por el estilo. Entonces a esto se le pueden agregar muchos detalles estéticos, los voy a agregar de una. Entonces acá, tocando un par de cositas, vemos cómo se le pueden agregar todos los detalles estéticos, que sí son funciones muy parecidas a las que están en Matplotlib, setTitle, y después tiene labels en los corners y también en la izquierda y derecha. O sea, cambia un toquecito eso, pero en sí hay muchas que son muy parecidas, ¿no? Entonces acá vemos cómo este gráfico queda de esta manera, en la cual se ve de que cada uno de los ejes va de 0 a 100, de 0 a 100 y de 0 a 100. Entonces, o sea, si yo tuviese un valor en 100, uno en 100 y el otro en 100, es como que el gráfico lo hace contenerse todo para el medio. Entonces ahí es donde vemos a los jugadores que más valores tienen en esto de color. Entonces el CMAP me da que los colores más oscuros están en el medio, y ahí es donde están los jugadores que concatenan bien las tres cosas, ¿no? Entonces los gráficos ternarios, en los valores máximos de los ejes van a estar orientados más al medio. Entonces uno de los ejes es los pases progresivos, el otro es los progressive carries y el otro es la shot creation actions. Entonces así son los tres ejes y así es como se mira. Entonces acá tenés todos los detalles estéticos, y el último que le voy a agregar son los nombres, que en este caso va a ser un quilombo porque hay 600 valores, pero si hacen gráficos más cortos se va a ver bien. Entonces bueno, acá como hay 600 nombres quedó todo bastante feo, pero bueno, la idea de los gráficos ternarios es es comparar tres estadísticas en sí en una sola visualización, y las que están más al centro son los jugadores que están más balanceados en las tres estadísticas, o sea, valores más altos en las tres estadísticas. Eso es el gráfico ternario. O sea, acá le dejo consideraciones tanto del título, de las labels que pueden poner. O sea, acá yo puse los valores variables de las stats, y después pueden poner esto, que son, acá no se ve mucho, pero son estos labels que están acá, se les pueden ir agregando a cada uno de los ejes, un pie de foto y también consideraciones sobre los ticks para que aparezcan y quede más claro cuáles son los ejes y cuáles son los valores del eje. Entonces
Después hay unas cosas que pueden hacer si cambian los valores de las estadísticas, entonces y van a usar valores que son capaz no del 0 al 100. Lo que probablemente tengan que tocar son estas variables de multi y scale para que el gráfico se amolde bien, porque yo en bien toque alguna de esas van a ver cómo el gráfico cambia totalmente, o sea, cómo cambia la escala y cómo cambia tipo los valores. Entonces, si van a hacer con otros tipos de valores que no vayan del 0 al 100, van a tener que ir tocando seguramente esas variables hasta que encuentren el punto justo para que quede bien, ¿no? Entonces, eso es todo por el video de hoy. Es una introducción a los gráficos ternarios que están muy buenos, tienen muy buenas aplicaciones. Es para ver 3 estadísticas de una y la ponderación entre 3 variables de una muestra en sí. Y también vieron, bueno, cómo sacar información de las 5 grandes ligas de Europa de manera muy sencilla con la librería de los stats. Así que eso es todo por esta semana, gente. Espero que les haya gustado, les haya servido. Es otro tipo de gráfico piola para que puedan ir viendo. Vamos a ir siguiendo con los videos acá mientras nos estamos mudando. Así que espero que tengan un muy buen lunes, una muy buena semana. Si llegaron hasta acá, una suscribida, un me gusta, un comentario, ayuda un montón al canal. Así que se los agradecería de corazón. Y chau, chau.